La madrugada de 1810 trajo consigo una llovizna fina que empapaba las tierras fértiles de la costa de Veracruz. El aroma dulzón de la caña de azúcar recién cortada se mezclaba con el olor de la tierra húmeda, mientras relámpagos rasgaban el cielo oscuro sobre la hacienda de los Montesinos. En la penumbra del cuarto trasero de la casa grande, la joven doña Isabel, con el rostro bañado en sudor frío, extendía un bulto pesado a la esclava Antonia. Las sábanas de lino blanco estaban manchadas de rojo, testigos silenciosos de un nacimiento clandestino. «Llévate esto de aquí, muchacha», ordenó con voz temblorosa. «Entiérralo en el jardín de las rosas blancas y no le cuentes a alma viva lo que viste aquí». Antonia recibió el bulto con manos temblorosas, sintiendo el peso no solo de la carga física, sino también del secreto mortal que ahora cargaba. Aquella noche cambiaría el destino de todos en la hacienda para siempre. El jardín de las rosas blancas quedaba en los fondos de la propiedad, escondido detrás de la galera, cerca del viejo pozo abandonado, cubierto de limo verde. Antonia caminaba despacio por el sendero de tierra apisonada, cada paso costando un esfuerzo inmenso contra el miedo que paralizaba su cuerpo. La lluvia caía mansamente sobre su rostro, confundiéndose con las lágrimas que escurrían sin control de sus ojos desorbitados. El bulto pesaba en sus brazos, como si cargara todo el pecado del mundo, una culpa que no era suya, pero que ahora le pertenecía. El cielo tronaba arriba, como si los propios cielos lamentaran lo que estaba a punto de suceder en aquel lugar olvidado. Cada relámpago iluminaba brevemente su camino, revelando sombras danzantes entre los arbustos de rosas. La duda crecía en su pecho como una mala hierba. ¿Sería posible que aquel bebé aún respirara? Su corazón latía descompasado, disputando espacio con el miedo y una esperanza prohibida que no osaba nombrar. Pocas horas antes, nadie en la hacienda de los Montesinos imaginaba que la joven Isabel cargaba un secreto tan peligroso. Don Rodrigo, su marido autoritario, pasaba la mayor parte de las noches bebiendo y jugando en las cantinas del pueblo cercano. Él no tenía idea de que su esposa se había involucrado con otro hombre, alguien totalmente inadecuado a los ojos de la sociedad. El padre de la criatura era un hombre libre, de piel oscura, un herrero diestro que trabajaba en el pueblo. El amor entre ellos había nacido en encuentros furtivos, alimentado por miradas robadas y conversaciones susurradas al atardecer, pero era un amor imposible, condenado desde el inicio por la estructura rígida de aquella sociedad cruel. Ahora, el fruto de ese amor prohibido yacía envuelto en sábanas manchadas, en las manos temblorosas de una esclava aterrorizada. El destino de la criatura estaba sellado antes incluso de respirar su primer aire. En la cocina amplia de la casa grande, la vieja mamá Soledad preparaba el café de la madrugada con gestos automáticos de décadas de repetición. Ella era la nodriza más antigua de la hacienda, conocida también como curandera y guardiana de secretos que no debían ser revelados. Un escalofrío recorrió su espalda encorvada mientras colaba el polvo oscuro, y sus ojos expertos se volvieron hacia la ventana. «Hay algo muy torcido en esta casa esta noche», murmuró para sí misma. «Los espíritus del monte están inquietos». Ella sentía en el aire aquella energía pesada que precede a las grandes tragedias, como si la propia tierra estuviera gimiendo de sufrimiento. A través del vidrio empañado, sus ojos intentaban ver más allá de la lluvia, en dirección al jardín distante de las rosas. Un rayo cortó el cielo negro en aquel exacto momento, iluminando todo con una luz fantasmagórica y aterradora. Soledad meneó la cabeza e hizo la señal de la cruz, susurrando rezos antiguos en una lengua que pocos ya recordaban. Antonia se arrodilló junto al macizo de rosas, donde las flores blancas parecían fantasmas en la oscuridad de la madrugada lluviosa. Con sus propias manos, comenzó a cavar la tierra mojada, sintiendo el lodo frío rasgar su piel delicada. La lluvia castigaba su espalda, mientras ella excavaba cada vez más profundo, preparando una sepultura para un secreto terrible. Sus uñas se rompían contra piedras y raíces, pero ella no sentía dolor físico, solo la agonía moral de lo que estaba haciendo. El agujero ya tenía un palmo de profundidad cuando oyó algo que congeló su sangre en las venas. Un quejido débil, casi imperceptible, venía de dentro del bulto de sábanas que descansaba al lado del agujero. Antonia soltó la tierra y jaló rápidamente los paños, revelando un rostro pequeño que se contorsionaba lentamente. El bebé estaba vivo, respirando con dificultad, pero definitivamente vivo.
El pánico se apoderó de Antonia como una ola violenta que la derribó de rodillas en el lodo. Ella no podía enterrar a una criatura viva. Eso sería asesinato puro y simple, un pecado que la condenaría eternamente. Pero desobedecer a la patrona también podría costarle la vida, pues el castigo para esclavos desobedientes era siempre brutal y ejemplar. Sus manos temblaban mientras sostenía al bebé frágil, sintiendo el calor tenue de su vida pulsando contra su pecho. Las opciones se cerraban a su alrededor como paredes de una prisión sin salida, cada elección llevando a un destino terrible. Antonia cayó de lado en la tierra mojada, sollozando fuerte mientras abrazaba a la criatura contra su cuerpo. El bebé, sintiendo el calor humano por primera vez desde el nacimiento, abrió la boca y soltó un llanto débil. Aquel sonido frágil resonó por la madrugada silenciosa, rompiendo la ilusión de que algo podría permanecer escondido para siempre. En el cuarto sofocante de la casa grande, Isabel estaba acostada sobre sábanas limpias que ya comenzaban a mancharse nuevamente. Oyó el llanto distante del bebé, atravesando la noche, penetrando las paredes gruesas y llegando hasta sus oídos atormentados. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se fijaron en el techo oscuro, mientras su cuerpo continuaba sangrando lentamente. El dolor físico era nada comparado con la agonía que rasgaba su alma en pedazos cada vez más pequeños. «Mi hijo», susurró con voz ronca. «Mi niño». El arrepentimiento ya comenzaba a corroerla por dentro como un ácido terrible, quemando cada fibra de su ser. ¿Sería que aún había tiempo de deshacer lo que había sido hecho o el destino ya estaba sellado para siempre? Cerró los ojos con fuerza, pero no consiguió bloquear las imágenes del bebé que nunca sostendría en sus brazos. Antonia envolvió al bebé nuevamente, esta vez con cuidado y cariño, protegiéndolo de la lluvia fría de la madrugada. Se levantó con dificultad, las piernas flaqueando bajo el peso de la decisión que había tomado sin palabras. Corriendo por el sendero resbaladizo, se alejó del jardín de las rosas blancas y se hundió en la oscuridad de la selva espesa. Necesitaba encontrar un lugar seguro, un escondite donde pudiera proteger aquella vida frágil sin revelar su desobediencia. En el corazón de la selva encontró una ceiba ancestral con raíces gruesas que formaban pequeñas cuevas naturales entre los troncos. Allí, entre las raíces cubiertas de musgo, depositó al bebé envuelto, creando un nido improvisado con hojas secas. Después de asegurarse de que la criatura estaba protegida de la lluvia y relativamente cálida, volvió corriendo a la galera. Sus manos estaban cubiertas de lodo y sangre seca. Su corazón estaba partido en 1000 pedazos, pero al menos ella no sería una asesina. Cuando el primer rayo de sol atravesó las nubes grises, don Rodrigo llegó del pueblo montado en su caballo negro. Traía el olor fuerte de aguardiente mezclado con sudor, lodo espeso pegado a las botas de cuero y una mirada suspicaz. Desmontó con movimientos bruscos y barrió el patio con los ojos de depredador, observando cada rostro de los esclavos alineados. «Sucedió algo aquí durante la noche», declaró con voz grave. «Huelo la traición en el aire». Todos bajaron los ojos, evitando la mirada penetrante del señor de la hacienda, que parecía capaz de leer pensamientos. Antonia se mantuvo rígida al final de la fila, intentando controlar la respiración acelerada y el temblor que amenazaba con denunciarla. La tensión en el aire era tan espesa que parecía posible cortarla con un cuchillo. Cada persona allí sabía que algo terrible había sucedido. El hacendado caminó lentamente entre las filas, observando detalles, buscando señales de culpa en los rostros aterrorizados. Durante el desayuno en la casa grande, mientras el patrón comía en silencio, una de las empleadas comentó casualmente algo peligroso. «Doña Isabel está con una palidez de muerte hoy. Parece que vio un fantasma o pasó la noche entera con fiebre». Otra criada añadió en voz baja. «Y desapareció una sábana de su cuarto. Busqué toda la mañana y no la hallé en ningún lugar». Don Rodrigo paró de masticar a medio bocado, sus ojos entrecerrándose con desconfianza creciente. Soltó los cubiertos en la mesa con un ruido metálico que resonó por el salón silencioso, levantándose bruscamente de la silla. «¿Dónde está mi mujer?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Quiero hablar con ella ahora mismo». En el piso de arriba, encerrada en su cuarto, Isabel oyó la voz del marido y comenzó a temblar violentamente. Sabía que el cerco se estaba cerrando, que los secretos no podían permanecer enterrados para siempre
especialmente cuando dejaban rastros de sangre. Sus manos apretaron las sábanas limpias mientras esperaba el inevitable enfrentamiento que se aproximaba como una tormenta. La mañana cálida y sofocante trajo una rutina falsa de normalidad a la hacienda de los Montesinos, pero todos sentían la tensión en el aire. Antonia tomó su cesto de cosecha y siguió hacia los cañaverales con los otros esclavos, pero sus movimientos eran mecánicos y vacíos. Sus ojos se volvían constantemente hacia la selva densa, donde había escondido al bebé entre las raíces de la ceiba antigua. Cada sonido del monte la hacía sobresaltar. El canto de un pájaro, el crujir de una rama seca, el susurro del viento, el miedo de que alguien descubriera a la criatura o de que muriera sola en el monte, la consumía por dentro. A cada minuto que pasaba, ella imaginaba lo peor. El bebé llorando de hambre, siendo atacado por animales salvajes, sofocándose solo. Aquel secreto pesaba en sus hombros como una cadena invisible, más pesada que cualquier grillete de hierro. Apenas podía sostener el asa del cesto. Sus manos temblaban tanto que los pedazos de caña caían por el suelo. Mientras tanto, dentro de la casa grande silenciosa, Isabel permanecía encerrada en su cuarto desde la madrugada. Había empujado un mueble pesado contra la puerta y rehusaba la entrada de cualquier persona, inclusive del propio marido. Cuando preguntaban a través de la puerta de madera gruesa, ella respondía con voz débil que estaba con fiebre alta y necesitaba descansar. La verdad era completamente diferente. No tenía fuerzas para enfrentar al mundo ni a sus propios pensamientos terribles. Las sábanas manchadas de sangre habían sido quemadas en el fogón de leña de la cocina por orden directa de ella, aún en la madrugada. No puede sobrar ningún vestigio, ninguna prueba de lo que sucedió aquí. Había ordenado con voz desesperada a una criada asustada. Pero ella sabía que el fuego no borra las manchas del alma, no quema las memorias, ni destruye la culpa. Acostada en la cama, miraba fijamente el techo, reviviendo cada momento de aquella noche terrible en detalles dolorosos. El arrepentimiento crecía dentro de ella como una planta venenosa, envenenando cada pensamiento y cada respiración. En la galera húmeda y oscura, los esclavos más viejos conversaban en susurros durante la pausa del trabajo pesado. «Antonia está distinta desde ayer», observó Anselmo, el anciano más respetado entre ellos, con su voz ronca de edad. «Tiene un peso en los ojos que no existía antes, un secreto en su modo de andar que cualquiera puede ver». Otros asintieron en silencio, meneando las cabezas. Todos percibían el cambio, pero nadie osaba preguntar directamente. La vieja mamá Soledad, con sus ojos expertos que parecían ver a través de las personas, llamó a Antonia para cerca del fogón. «Muchacha», le dijo en voz baja, pero firme, «si tú enterraste una vida, puedes estar segura de que Dios va a cobrar ese precio». Hizo una pausa observando la reacción de Antonia antes de continuar. «Pero si salvaste un alma, entonces necesitas protegerla con tu propia vida». Antonia tragó saliva sin conseguir responder, ni negar, ni confirmar. Solo asintió levemente con la cabeza. Soledad tocó su brazo con suavidad y susurró: «Sea cual sea la verdad, los espíritus ya saben, muchacha, y están observando». En el monte escondido detrás de la hacienda, entre las raíces gruesas de la ceiba ancestral, el bebé lloraba bajito de vez en cuando. Estaba demasiado débil para gritar alto, pero su voluntad de vivir era sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeño. Durante las madrugadas, cuando la hacienda entera dormía en silencio, Antonia se escabullía por la selva oscura hasta el escondite secreto. Llevaba leche de cabra robada de la despensa, cargada en un pedazo de jícara que escondía bajo sus ropas rasgadas. Con cuidado infinito, alimentaba al bebé gota a gota, observando ansiosamente mientras él succionaba el líquido con fuerza sorprendente. Después, lo cubría con paños limpios que había logrado robar de la lavandería, acunándolo suavemente, como si fuera su propio hijo. «Mi ángel pequeño», susurraba en la oscuridad, «no tienes culpa de nada, solo de haber nacido en este mundo cruel». A cada noche que pasaba, su apego a la criatura crecía como una raíz profunda, pero el miedo también aumentaba proporcionalmente. Sabía que no podría mantener aquel secreto para siempre, que eventualmente alguien descubriría o el bebé sería encontrado por casualidad. Don Rodrigo no era hombre de dejar sospechas sin investigación. Su naturaleza era bruta, pero no era tonto.
Una tarde sofocante, mientras fumaba un puro grueso en la amplia galería de la casa grande, llamó a su mayoral de más confianza. «Quiero que investigues cada rincón de esta propiedad», ordenó con voz dura, soltando humo por la boca. «Algo podrido está pasando aquí», apuntó el puro en dirección a los campos. «Mi mujer anda asustada como una rata acorralada. Y esa esclava, Antonia, tiene la mirada de quien vio cosas de más». El mayoral Gálvez, un hombre alto y flaco con cicatrices en el rostro, asintió con un movimiento corto y seco de cabeza. «Voy a revolver cada piedra, cada rincón, cada sombra de esta hacienda hasta hallar lo que el patrón está buscando», prometió él con una sonrisa cruel. La cacería había comenzado oficialmente y todos en la propiedad sintieron el aire volverse más pesado aún. Antonia, trabajando en el cañaveral distante, sintió un escalofrío recorrer su espina, como si alguien hubiera caminado sobre su futura sepultura. Aquella misma noche, en un momento raro e inesperado, Isabel mandó llamar a Antonia a su cuarto por primera vez. Cuando la esclava entró en la lujosa habitación, las dos mujeres se encararon por minutos que parecieron horas en silencio absoluto. El aire estaba cargado de secretos no dichos, de culpas compartidas y de destinos entrelazados de forma imposible. Isabel estaba sentada al borde de la cama, su rostro antes hermoso, ahora flaco y pálido como cera de vela. «Tú», finalmente habló con voz débil y temblorosa. «¿Tú, de verdad lo enterraste?» La pregunta quedó suspendida en el aire como un cuchillo a punto de caer, cortante y peligrosa para ambas. Antonia dudó por un largo momento, sintiendo el peso de la verdad y de la mentira en cada lado de una balanza imposible. «Hice exactamente lo que la patrona ordenó», respondió finalmente, cada palabra saliendo de su boca con gusto amargo de hiel. La mentira quemaba su lengua, pero confesar la verdad podría ser aún más peligroso en aquel momento delicado. Isabel bajó los ojos hacia sus propias manos y Antonia percibió que la patrona sabía. De alguna forma, ella sabía la verdad. En los días siguientes, el clima en la hacienda de los Montesinos se tornó progresivamente más insoportable para todos los que allí vivían. Una tensión invisible, pero palpable, flotaba sobre la propiedad como una nube de tormenta que se rehúsa a descargar. El llanto del bebé, débil pero persistente, parecía resonar en el viento que atravesaba los campos de caña durante la noche. Isabel lo oía incluso encerrada en su cuarto con ventanas cerradas, o tal vez era solo su imaginación torturada creando sonidos. Antonia también oía cada llanto, cada quejido, y su corazón se apretaba, sabiendo que la criatura necesitaba más cuidados. Mamá Soledad, cada vez más atenta a las señales que solo ella parecía capaz de interpretar, jaló a Antonia a un lado cierta mañana. «Muchacha, escucha bien lo que voy a decirte», alertó con seriedad. «Hay gente rondando el monte buscando alguna cosa». Sostuvo el brazo de Antonia con fuerza. «Si hallan a esa criatura, va a ser desgracia para todo el mundo aquí, ¿entiendes?» Antonia asintió afirmativamente con la cabeza, sintiendo el miedo apretar su garganta como una mano invisible. Sabía que necesitaba tomar una decisión drástica y rápida, antes de que fuera demasiado tarde para salvarse a sí misma y al bebé. Dentro de su cuarto, que se había convertido en una prisión voluntaria, Isabel comenzó a escribir cartas con manos temblorosas. Eran confesiones detalladas de sus pecados, testamentos apresurados para un futuro que tal vez nunca llegara, peticiones de perdón a Dios. Escribía durante horas continuas, llenando páginas y más páginas con su letra temblorosa y manchada de lágrimas. Después leía lo que había escrito, rasgaba todo en pedazos pequeños y recomenzaba desde el inicio, nunca satisfecha con las palabras. Lloraba copiosamente mientras la pluma arañaba el papel, cada lágrima representando un pedazo de arrepentimiento que jamás podría ser reparado. La sangre continuaba manchando sus sábanas incluso días después del parto, pero ahora no era más sangre física del cuerpo, era la sangre metafórica de la culpa que escurría de su alma herida, tiñendo todo a su alrededor de rojo. Su rostro había enflaquecido drásticamente, los pómulos prominentes, los ojos hundidos como cuevas oscuras en un rostro de calavera. La muchacha dulce y soñadora que ella había sido un día estaba muerta, enterrada aquella madrugada terrible junto con su inocencia. En una noche de tormenta particularmente violenta, Antonia decidió ir al monte para alimentar
y verificar al bebé una vez más. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia caía a torrentes, pero ella necesitaba tener certeza de que la criatura estaba bien. Ella no se percató de que no estaba sola en aquella caminata, que estaba siendo seguida por ojos atentos y maliciosos. 2 mayorales habían recibido órdenes del patrón para vigilar a Antonia y la siguieron silenciosamente con antorchas protegidas de la lluvia. Cuando Antonia llegó a la ceiba y comenzó a remover los paños que cubrían al bebé, oyó pasos detrás de sí. Se volteó rápidamente, el corazón casi parando de susto, y vio las antorchas aproximándose entre los árboles oscuros. «¿Qué escondes ahí, negra maldita?», gritó Gálvez con voz amenazadora, avanzando con el machete en mano. Antonia intentó cubrir al bebé con su propio cuerpo, pero era demasiado tarde. El secreto había sido expuesto. El bebé, asustado con las voces altas, comenzó a llorar fuerte por primera vez desde que había nacido. La luz anaranjada de las antorchas iluminó el pequeño rostro entre las raíces de la ceiba, revelando la existencia que debía haber permanecido oculta para siempre. Esta historia aún no ha terminado. Si estás enganchado, deja tu me gusta y dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Antonia? A la mañana siguiente, don Rodrigo mandó tocar la campana que convocaba a todos los habitantes de la hacienda al patio principal. Esclavos, criados, mayorales, todos fueron obligados a reunirse en filas tensas bajo el sol abrasador de la mañana. El hacendado surgió en la galería de la casa grande, cargando algo en los brazos, y todos abrieron los ojos desmesuradamente al percibir que era un bebé. La criatura lloraba alto, hambrienta y asustada, su voz resonando por el patio silencioso y conmocionado con la escena surreal. El bebé tenía la piel relativamente clara, pero sus cabellos eran innegablemente rizados, denunciando una mezcla de razas que era común, pero nunca admitida. «Alguien aquí va a pagar muy caro por lo que sucedió», vociferó el patrón, su voz tronando sobre las cabezas agachadas de los presentes. Sus ojos furiosos barrieron la multitud de esclavizados aterrorizados, buscando señales de culpa en cada rostro. Después, su mirada se posó en Antonia, que estaba temblando visiblemente en la primera fila, incapaz de esconder su implicación. Finalmente, sus ojos se volvieron hacia la galería de la casa grande, donde Isabel había surgido como un fantasma, trémula y pálida. El momento de la verdad había llegado y ya no había cómo escapar del ajuste de cuentas que estaba por venir. El patio entero se sumergió en un silencio sepulcral cuando Isabel comenzó a descender lentamente los escalones de la galería. Estaba descalza, sus pies blancos contrastando con la madera oscura de los escalones, los cabellos sueltos cayendo sobre los hombros. Su mirada estaba fija en el bebé que lloraba en los brazos del marido, como si nada más existiera en el mundo en aquel momento. Cada paso de ella era medido, pesado, cargado de un significado que todos sentían, pero no comprendían completamente aún. El llanto de la criatura parecía guiar sus movimientos, como si fuera un tambor ancestral marcando el ritmo del destino. Atravesó el patio polvoriento bajo las miradas de docenas de personas, todas conteniendo la respiración en anticipación ansiosa. Cuando finalmente se detuvo delante de su marido, quedaron frente a frente por largos segundos, mirándose uno al otro. Entonces, con una voz sorprendentemente firme que resonó por todo el espacio, ella declaró alto y claro: «Ese niño es mi hijo». Un susurro colectivo de shock absoluto recorrió instantáneamente a la multitud reunida, y el hacendado quedó completamente inmóvil, como si hubiera recibido un disparo en el pecho. Rodrigo intentó reír de la declaración absurda de su esposa, pero el sonido que salió de su garganta fue seco y forzado. «Tu hijo», repitió con voz incrédula, alzando al bebé un poco más alto. «Con este color de piel, con este cabello», sacudió la cabeza vigorosamente. «No me vengas con esa historia de loca, Isabel. Perdiste completamente el juicio». Isabel respiró profundo, reuniendo todo el coraje que aún existía en su cuerpo frágil y exhausto de días sin comer. «Es mi hijo, sí», reafirmó con voz aún más alta y clara. «Y no es tuyo, Rodrigo. Nunca lo fue». Alzó la barbilla desafiante. «Él fue concebido en el único momento de mi vida en que conocí el verdadero amor». La confesión pública cayó sobre el patio como una bomba explotando, dejando a todos paralizados y boquiabiertos. El rostro del hacendado se puso rojo como brasa, las venas saltando en su cuello grueso de toro furioso. Avanzó hacia la esposa con puños cerrados, listo para usar la violencia.
pero Antonia se movió rápidamente y se colocó entre los dos. «Si usted le pone un dedo encima», dijo Antonia con voz firme, «a pesar del miedo, va a tener que pasar sobre mi cuerpo primero». El patio entero contuvo el aliento colectivamente ante la audacia de aquella esclava. Antonia entonces se volteó para encarar a toda la multitud reunida en el patio polvoriento y soleado, y gritó su propia confesión con voz fuerte. «La doña Isabel me mandó enterrar a este niño aún vivo aquella madrugada de tormenta», reveló sin dudar, «y yo desobedecí su orden». Lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no vacilaba ni un poco. «Este niño está vivo hoy porque yo me rehusé a cometer un asesinato». Limpió las lágrimas con el dorso de la mano sucia. «Si ahora tiene que haber castigo, si alguien tiene que morir por esto, entonces yo muero». Alzó la cabeza con dignidad imposible para una esclava. «Pero muero con la cabeza erguida, sabiendo que salvé una vida inocente». Mamá Soledad, la vieja curandera que estaba en la multitud, sintió los ojos llenarse de lágrimas al oír aquellas palabras valientes. Comenzó a rezar en voz baja en lucumí, la lengua antigua de sus ancestros que pocos aún recordaban. Sus manos temblaban mientras hacía gestos de protección en el aire, invocando a los orishas para proteger aquellas almas valerosas. El cielo arriba, que había estado gris toda la mañana, pareció oscurecerse aún más, como si prestara atención a aquel juicio humano. Rodrigo temblaba de ira tan violentamente que el bebé en sus brazos comenzó a llorar aún más alto y desesperadamente. «Un bastardo en mi hacienda», vociferó con voz ronca de furia, escupiendo las palabras con asco. «¿Un hijo de negro en mi familia?». Miró alrededor, buscando apoyo. «Esto es una desgracia, una vergüenza que va a manchar mi nombre para siempre». Pero antes de que pudiera continuar su discurso rabioso o dar cualquier orden de punición, Isabel gritó con una fuerza sorprendente: «Tú no tienes moral ninguna para juzgar a nadie aquí, Rodrigo». Ella explotó, la voz resonando por el patio y más allá. «¿Cuántos niños has hecho en las galeras a lo largo de todos estos años?», acusó públicamente, apuntando el dedo hacia él. «¿A cuántas de esas mujeres forzaste? ¿Cuántos hijos tuyos fueron dejados para morir como animales, sin nombre ni cuidado?». El silencio que siguió a esta acusación pública fue absolutamente ensordecedor, pesado como plomo sobre todos. Hasta los pájaros dejaron de cantar, hasta el viento dejó de soplar en aquel momento congelado en el tiempo. El rostro del hacendado palideció al percibir que sus propios pecados estaban siendo expuestos delante de todos. Abrió y cerró la boca varias veces, sin conseguir formar palabras de defensa que no sonaran vacías e hipócritas. Poco a poco, como un murmullo creciente que se transforma en tormenta, voces comenzaron a alzarse entre los esclavizados reunidos en el patio. «Es verdad», gritó una mujer valiente desde el fondo de la multitud. «Él tiene hijo hasta con la mariquita de la galera vieja». Otra voz se unió, hizo que Ana perdiera su criatura con hierba mala cuando ella lo rechazó. Más voces se sumaron al coro de acusaciones represadas por años. «El hijo de Teresa tiene los ojos de él». Antonia casi se muere después de que él. El poder absoluto de don Rodrigo comenzó a desmoronarse allí mismo en su propio patio, delante de sus ojos incrédulos. Los pecados que él había cometido a lo largo de los años, siempre escondidos bajo el manto de la autoridad y del miedo, volvían ahora para atormentarlo. Miró alrededor desesperadamente, buscando rostros leales, pero encontró solo miradas de acusación, rabia y desprecio mal contenido. Por primera vez en su vida, el hacendado se vio rodeado por verdades que no podía ya negar ni esconder bajo amenazas. Sus propias víctimas estaban finalmente encontrando voz, y la armadura de su poder comenzaba a resquebrajarse como cerámica vieja. El bebé en sus brazos continuaba llorando, ajeno al drama que se desarrollaba, exigiendo solo lo básico que cualquier niño necesita: amor y cuidado. El patrón miró aquel rostro pequeño y vio reflejado allí a todos sus propios hijos no reconocidos, a todas sus víctimas olvidadas. En la confusión creciente del patio, con voces alzándose cada vez más altas en acusaciones y revelaciones impactantes, el mayoral Gálvez intentó intervenir. Avanzó rápidamente hacia el hacendado e intentó arrancar al bebé de sus brazos para llevárselo de allí. «Voy a darle un fin a esta criatura y resolver este problema de una vez», dijo con crueldad fría en la mirada. Pero antes de que sus manos sucias pudieran tocar al niño, la vieja mamá Soledad
se adelantó con una velocidad sorprendente para su edad. Se colocó entre el mayoral y el patrón, sus ojos brillando con una autoridad que no venía de este mundo. Esta criatura tiene sangre de la casa grande y sangre de la galera corriendo en las venas, declaró en voz alta y clara. Es vida nueva naciendo de las cenizas de lo viejo, es justicia de Dios manifestándose en la tierra. Y en un gesto poderoso y simbólico que silenció todo el patio, ella tomó al bebé de los brazos del aturdido hacendado y lo alzó en alto. Con el bebé erguido hacia el cielo gris, ella parecía ofrecer aquella alma a una fuerza mayor que gobierna todos los destinos. La lluvia comenzó a caer en aquel exacto momento, fina y suave como una bendición venida de los cielos. El mismo día, mientras el caos aún reinaba en la hacienda y las personas intentaban procesar todo lo que había sido revelado, Isabel tomó una decisión. Sentada en su escritorio por última vez, escribió una carta larga y detallada al juez de la comarca más cercana. En la carta, renunciaba formalmente al matrimonio con don Rodrigo, citando crueldad e infidelidad como razones legales. Pedía protección legal para su hijo, reconociéndolo oficialmente, a pesar de todas las consecuencias sociales que eso traería para ella. Más importante aún, declaraba a Antonia libre de su condición de esclava, dándole libertad total e incondicional. Antonia salvó a mi hijo de la muerte segura cuando yo misma me había perdido en la desesperación, escribió con letra firme. Ella salvó mi alma de convertirse en una asesina y me mostró lo que es verdadera valentía y humanidad. Firmó la carta con mano temblorosa, pero determinada, selló con lacre rojo y mandó a un mensajero confiable a llevarla inmediatamente. Don Rodrigo, humillado públicamente y viendo su poder desmoronarse, partió de la hacienda aquella misma noche, bajo lluvia pesada. Llevó apenas su caballo negro, un odre de aguardiente y su rabia impotente, dejando atrás todo lo que había construido. En los días y semanas que siguieron a aquel día histórico, la hacienda de los Montesinos pasó por transformaciones profundas que nadie imaginaría posibles. La casa grande, antes símbolo de opresión y secretos oscuros, comenzó lentamente a cambiar su atmósfera pesada. El jardín de las rosas blancas, aquel lugar maldito donde el niño casi fue enterrado vivo, se convirtió en un sitio sagrado de oración y gratitud. Isabel mandó construir allí un pequeño altar de piedra, donde encendía velas todas las noches en agradecimiento por la vida salvada. Las flores blancas de las rosas parecían crecer más abundantes y perfumadas que nunca antes, como si la propia tierra celebrara. Antonia, ahora una mujer liberta con documentos legales que probaban su libertad, escogió quedarse en la hacienda como nodriza y compañera de Isabel. Las dos mujeres, unidas por aquel secreto terrible y por la decisión de proteger una vida inocente, formaron un lazo más fuerte que cualquier parentesco de sangre. El bebé crecía saludable entre los cuidados de ambas, rodeado de amor que compensaba las circunstancias difíciles de su nacimiento. La historia de aquel día dramático en el patio comenzó a correr de boca en boca por las haciendas vecinas, transformándose en leyenda. Años pasaron como hojas llevadas por el viento del tiempo, y aquel bebé que casi fue enterrado vivo creció fuerte e inteligente. Isabel le dio el nombre de Pedro, explicando que él era su piedra fundamental, que la había salvado de cometer el peor de los pecados. El niño tenía características únicas que contaban su historia sin palabras. Piel clara heredada de la madre, pero cabellos rizados que denunciaban sus raíces africanas. Él era como un puente vivo entre dos mundos, que la sociedad insistía en mantener separados, una prueba de que las divisiones humanas son artificiales. Pedro creció oyendo historias de Antonia sobre valentía y sobre la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Isabel le enseñó a leer, escribir y pensar con mente abierta sobre la injusticia del mundo a su alrededor. De joven, se convirtió en maestro en una escuela que él mismo fundó para niños de todos los colores y orígenes. Dedicó su vida a defender la libertad y la igualdad entre todos los seres humanos, independientemente de raza u origen. Yo nací 2 veces, siempre decía en sus discursos apasionados, una vez en el vientre de mi madre biológica y otra en los brazos valientes de la mujer que me salvó del olvido y de la muerte. Su historia inspiraba a otros a cuestionar las estructuras injustas de la sociedad esclavista que aún dominaba el país. En la entrada principal de la hacienda de los Montesinos, que ahora funcionaba de forma completamente diferente bajo la gestión de Isabel,
Fue erigida una placa especial. La placa de madera tallada traía palabras que resumían la historia extraordinaria de aquel lugar transformado. Aquí se enterró un secreto terrible, pero nació una nueva esperanza. Visitantes venían de lejos para conocer la hacienda, donde una mujer había desafiado las convenciones sociales para proteger a su hijo y para conocer a la esclava que había escogido la humanidad sobre la obediencia, arriesgando su propia vida para salvar otra. La hacienda se convirtió en símbolo de que los cambios son posibles cuando personas valientes deciden hacer lo que es correcto. El jardín de las rosas blancas, aquel lugar de casi muerte, floreció como nunca antes, sus flores blancas cubriendo todo el espacio. Pero las rosas nunca más florecieron exactamente como antes de aquella noche fatídica. Eran más perfumadas, más abundantes, más persistentes. El perfume de aquellas flores blancas se esparcía por toda la propiedad, recordando a todos que la verdad, una vez liberada, nunca puede ser enterrada. Y así la hacienda de los Montesinos se volvió leyenda y lección, prueba viva de que hasta de los secretos más oscuros puede nacer luz. El perfume de las rosas permanecería en el aire para siempre, cargando consigo la memoria de valentía, redención y amor que trasciende todas las barreras. Esta historia nos enseña que la verdadera valentía nace en los momentos más sombríos, cuando escogemos la vida sobre la obediencia ciega. Antonia, una esclava sin poder, se convirtió en la heroína al hacer lo que era humano, no lo que era ordenado. Isabel encontró redención al enfrentar sus propias debilidades y asumir su verdad, incluso bajo el peso del juicio social. Juntas probaron que el amor trasciende barreras impuestas por la sociedad. De la tierra que casi se vuelve sepultura, brotó esperanza. A veces, los secretos más dolorosos guardan las semillas de las transformaciones más bellas. La valentía de dos mujeres cambió destinos y plantó justicia donde antes solo había opresión. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete aquí, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan este secreto que nadie cuenta. Tu interacción ayuda a mantener estas historias vivas y llevar emoción a más gente. Cuéntame en los comentarios, ¿qué sentiste con esta historia? Un súper abrazo y hasta la próxima historia.